A veces, queriendo hacer un bien, podemos terminar causando un daño terrible. Y justo de eso vamos a hablar, de un caso veterinario que es fascinante, pero también trágico. Nos va a revelar un peligro que muchos desconocen y una lección importantísima sobre el cuidado de mascotas exóticas. Y todo empieza con una llamada, la voz de un dueño preocupado, casi desesperado. Esa simple frase es el inicio de un misterio médico donde, créanme, nada es lo que parece. Muy bien, vamos a meternos de lleno. Nuestro paciente es un camaleón de Yemen, un macho de 2 años. Su dueño lo lleva a la clínica y lo que describe es un deterioro alarmante y sobre todo muy repentino. La versión del dueño es algo confusa. Dice que el animalito dejó de comer hace como 10 días, que está increíblemente débil, que se ve como hinchado y que pasa casi todo el día con los ojos cerrados. Se nota la angustia, claro, pero como vamos a ver, en su historia hay varios huecos. Pero una cosa es lo que cuenta el dueño y otra muy distinta es lo que encuentra el veterinario al examinarlo. La realidad es mucho más grave. El camaleón pesa apenas 45 gramos, está críticamente bajo de peso. Tiene lo que los veterinarios llaman mandíbula de goma, o sea, se le puede doblar, es blanda al tacto. Tiene fracturas viejas, la columna desviada y ya ni siquiera tiene fuerza para agarrarse a las ramas. La situación es, sin rodeos, crítica. Y aquí es donde el caso da un giro y se convierte en una especie de trabajo de detective. El veterinario tiene que averiguar qué es lo que realmente está pasando. Y para eso, pues tiene que escarbar más allá de la historia inicial del dueño. El dueño insiste en que él sigue las instrucciones al pie de la letra. Él jura que le da un suplemento de calcio una vez por semana. Y esto suena como una pieza clave del rompecabezas, ¿no? Pero, ahondando un poquito más, ¡zas! Salta la primera gran contradicción. Resulta que ese suplemento de calcio, que además tiene vitamina D3, no se lo estaba dando semanalmente, se lo daba todos los días, una sobredosis masiva, día tras día. Y las cosas no cuadran tampoco en el ambiente. La lámpara de luz UVB, que es vital para ellos, es del tipo 5.0, cuando esta especie, que es desértica, necesita una mucho más potente, una 10.0. Y encima, la temperatura máxima en su terrario apenas llega a 28 grados, cuando debería tener un punto caliente de hasta 35 grados para poder regularse bien. Y aquí, esta imagen nos termina de contar la historia completa. O sea, no solo la lámpara era la incorrecta, sino que estaba puesta encima de una malla metálica que bloquea más de la mitad de los rayos. Para colmo, el foco ya tenía 10 meses, cuando su vida útil es de 6. Y lo más grave de todo, este animal jamás en sus 2 años de vida había estado bajo la luz directa del sol. Bueno, con toda esta información sobre la mesa, llegamos al corazón del misterio. El diagnóstico es una paradoja, una contradicción biológica que, increíblemente, explica a la perfección el estado del camaleón. Y esta es la pregunta del millón. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que un organismo tenga al mismo tiempo un exceso tóxico de calcio en la sangre y una deficiencia brutal de ese mismo calcio en los huesos? La respuesta es la clave de todo. A ver, la primera parte del problema se llama enfermedad metabólica ósea. Funciona así. Sin la luz UVB correcta, el camaleón no puede producir vitamina D3 en su piel. Sin esa vitamina, su cuerpo no puede absorber el calcio de la comida y meterlo a los huesos. El resultado, sus huesos se vuelven débiles, porosos, blandos, como de goma. Y la segunda parte del diagnóstico, la otra cara de la moneda, es la hipervitaminosis D3. Al darle el suplemento oral todos los días, el dueño básicamente inundó el sistema del animal con D3 y calcio. Pero como el cuerpo no lo podía usar para los huesos, todo ese calcio se quedó flotando en la sangre, alcanzando niveles tóxicos. Entonces, para que quede súper claro, la falta de luz UVB correcta hizo que sus huesos se deshicieran. Al mismo tiempo, la sobredosis del suplemento llenó su sangre de calcio tóxico que no tenía a dónde ir. Y este calcio empieza a depositarse en donde no debe, en los tejidos blandos, en órganos vitales como los riñones, y los empieza a calcificar, a convertir en piedra. Es literalmente una tormenta perfecta. Con este diagnóstico tan devastador, no hay un minuto que perder. El equipo veterinario tiene que actuar ya. Y así comienza una carrera contra el reloj, intentando revertir 2 años de daño en apenas unas horas. El plan de ataque es agresivo y muy complejo. Lo primero es meterlo a una incubadora para estabilizarlo, luego administrarle fluidos directamente en la cavidad del cuerpo para rehidratarlo y sobre todo para intentar lavar todo ese exceso de calcio. Por supuesto, se detiene de inmediato y para siempre el suplemento.
Se le dan medicamentos para el dolor inmenso que debe sentir y, claro, se instala de una vez por todas la iluminación UV correcta. A pesar de todos los esfuerzos, el daño acumulado durante tanto tiempo es severo. Así que ahora tenemos que hablar del pronóstico y, quizá lo más importante, de la lección que nos deja este caso tan duro. A corto plazo, las noticias no son buenas. Hay un 55% de probabilidad de que el camaleón no sobreviva las primeras 72 horas. El riesgo de que sus órganos simplemente fallen es altísimo. Y incluso si logra pasar esa primera fase crítica, las secuelas pueden ser permanentes. A largo plazo, solo el 30% de los casos como este llegan a tener una recuperación favorable. El otro 70% o no sobrevive o queda con una enfermedad crónica, como insuficiencia renal para el resto de su vida. Vamos a repasar los errores, porque aquí está lo importante. No fue una sola cosa, fue una cadena de fallos. La sobredosis de suplemento, la lámpara que no era, la malla que bloqueaba la luz, no cambiar el foco a tiempo y las malas condiciones de temperatura. Cada error fue un clavo más en el ataúd. Y esta es la conclusión más dura y más importante de todas. Esta tragedia, todo este sufrimiento, era 100% evitable. Se pudo haber prevenido con la información correcta y el cuidado adecuado. Entonces, si algo nos tenemos que llevar de esto, es lo siguiente. La luz UVB no es un lujo ni un accesorio opcional para muchos reptiles. Es una parte fundamental de su biología, tan vital como el agua que beben. Este caso nos obliga a hacernos una pregunta muy profunda, que va más allá de los reptiles. Cuando decidimos tener un animal, nos convertimos en los arquitectos de todo su universo. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿qué nivel de responsabilidad aceptamos al tener en nuestras manos la creación de todo el entorno de un ser vivo?